Bueno, y continuamos acá en tu programa Caminando Ando, que estamos haciendo con mucho cariño y mucho respeto para todas y todos ustedes a través de Super Trendy Pop 92.3 FM, haciendo radio y televisión. Miren, está con nosotros una invitada de lujo. Se trata de la doctora Susan Baute, quien es puericultora y médico pediatra. Bienvenida. Gracias por la invitación. De verdad que siempre es un placer acompañarles y hablar de temas tan fundamentales en el área pediátrica. ¿Qué es la puericultura? Puericultura. Sí, fíjense que a veces podemos escuchar pediatra puericultor y realmente la audiencia, las personas en general no saben en qué consiste la puericultura. Incluso antes había una asignatura desde el punto de vista académico que era la puericultura, y precisamente la puericultura se trata es de esa ciencia que estudia el crecimiento, el desarrollo, la crianza. Está enfocada en la prevención, que a diferencia de la pediatría se encarga del diagnóstico de las enfermedades y el tratamiento. Entonces, cuando hablamos de puericultura, estamos hablando de esa ciencia maravillosa en la que nosotros como pediatras vamos acompañando a esas familias a que ese crecimiento y desarrollo se haga de la manera más óptima posible y por lo tanto tengamos un niño sano, pero por supuesto un adulto sano. Y la puericultura inicia inclusive en el periodo concepcional, es decir, cuando está en la barriga de mamá todavía, porque muchas veces vemos que asisten al pediatra es cuando ya ha nacido el bebé y se pierde una parte importante. Inclusive nosotros tenemos la consulta pediátrica prenatal en la que esa mamá debería conocer al pediatra que va a estar a cargo del cuidado y crecimiento de su bebé antes de que nazca. Entonces, a eso del último trimestre, a las 32 semanas de gestación, esa mamá debería acudir para que nosotros podamos darles esas herramientas para el cuidado de ese recién nacido y, por supuesto, modificar cualquier factor de riesgo que nosotros encontremos. Ahora, doctora, allí entran en juego varios factores. Uno es el tema de la alimentación, de las vitaminas, tanto de la madre, si es en el periodo prenatal, como en el niño ya cuando nace el niño, para precisamente mantener ese niño sano. Sí, porque precisamente, por ejemplo, desde el punto de vista de la parte concepcional, por supuesto, esa mamá está acompañada y dirigida de su médico ginecobstetra, pero resulta que nosotros tenemos que ir ya de por sí modificando los hábitos, porque en dónde se va a desenvolver y en dónde se va a desarrollar ese niño, pues obviamente en su hogar, en su entorno, y eso es lo que nosotros podemos ir identificando. Sin duda alguna, como lo comentaba, una parte crucial de la puericultura es el tema de la nutrición. ¿Qué ocurre? Que tenemos algo que se llama los 1000 primeros días, en los que se establece que nosotros, si hacemos las cosas bien, yo le llamo formar unas buenas bases, unos buenos cimientos durante esos primeros 1000 días. ¿Qué involucran esos primeros 1000 días? La etapa del embarazo y los 2 primeros años de vida, en donde, sin duda alguna, y como apasionada y defensora de la lactancia materna, pues tengo que decir que realmente forma parte de una estrategia de salud pública, porque precisamente nos va a disminuir la morbimortalidad infantil, pero también estamos hablando de beneficios desde el punto de vista materno. Entonces, esa nutrición, si nosotros la cuidamos en esos primeros 1000 días de vida, que idealmente es lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de edad y continuada junto con el resto de los alimentos hasta los 2 años o más, pero si hacemos las cosas bien en esos primeros 1000 días de vida, vamos a tener, desde el punto de vista de epigenética y de todos los factores que condicionan al desarrollo de enfermedades, no solamente en la infancia, sino en la edad adulta, todos los factores protectores para garantizar la salud. Vamos a un corte, doctora, y al regreso quisiera que me comentara si un bebé gordito es un bebé sano, como uno en la concepción venezolana reconoce, mira, el bebé está gordito, está rosadito, está sano, o corre el riesgo de tener una obesidad. Ya regresamos con la doctora Susan Baute acá en Caminando Ando. Bien, continuamos acá conversando con la doctora Susan Baute, puericultora y médico pediatra acá en Caminando Ando. Y doctora, hablamos de los niños que son gorditos, que son rosaditos. Esos son niños
que se pudiesen decir son niños sanos o se corre el riesgo de que puedan tener una mala alimentación? Sí, fíjate que va a depender mucho sobre todo del contexto. Cuando hablamos de obesidad, estamos hablando de una malnutrición por exceso. A veces vemos esos bebés que están todavía en periodo de lactancia que realmente tienen como tejido, bastante tejido adiposo, lucen gorditos, pero en realidad metabólicamente no podemos hablar que es un niño obeso, ¿okay? Caso contrario, si el niño es alimentado con sucedáneos de la leche materna, que es lo que comúnmente conocemos como fórmulas infantiles, que son esas fórmulas lácteas. Entonces, tenemos que ver primero tanto edad y el contexto de esa nutrición para yo poderlo catalogar en obesidad, ¿okay? Si estamos hablando de un niño ya más grandecito que está ya incorporado a su alimentación familiar, a su mesa familiar, pues sí es importante conocer que la obesidad o el sobrepeso, ese niño gordito no va a ser más saludable, ¿ok? Sí tenemos, como comentabas en la primera parte, como que culturalmente el niño gordito es el más sano. Correcto. Pero realmente estamos viendo, y es preocupante, cómo cada vez tenemos más episodios o digamos que se diagnostican enfermedades que antes eran consideradas enfermedades del adulto, como diabetes, hipertensión, en cada vez edades más tempranas, resistencia a la insulina. Entonces, no, yo creo que siempre esa mamá debe ir con su control de niño sano y nosotros poder verificar en qué percentil de crecimiento está, modificar esos hábitos de alimentación, porque muchas veces uno ve en la consulta que no, bueno, pero es un niño, para que el niño sea realmente feliz tiene que consumir dulces, y realmente no, estamos con una cultura de ultraprocesados, de muchos azúcares que está perjudicando la salud de nuestros niños. ¿Qué tanto afecta el sueño en los bebés? Sabemos que los bebés duermen mucho y de repente en la madrugada se levantan y los padres, bueno, quieren que duerman en la madrugada para ellos poder dormir. ¿Qué tan importante es respetar el sueño del bebé y qué tan importante es controlar y coordinar que ese sueño no sea tampoco excesivo? Sí, mencionaste un aspecto fundamental dentro de la puericultura, que es la parte del sueño. Estamos con nutrición, sueño, vacunación, obviamente vigilar crecimiento y desarrollo, pero todo eso forma parte de esa evaluación en cuanto a la puericultura, y el sueño es un proceso evolutivo. Ese niño va a ir alcanzando, a medida que va alcanzando esa madurez desde el punto de vista de su sistema nervioso central, pues va a ir, digamos que, llegando a ese sueño similar al del adulto, pero que científicamente está demostrado que se iguala aproximadamente al adulto es a partir de los 6 años, es decir, que los despertares pueden estar, pero que hemos estado observando en los últimos tiempos, que todo lo que es el acceso a los dispositivos electrónicos está perjudicando bastante grave el tema del sueño. Entonces, por eso es que ya encontramos recomendaciones que antes se decían, un niño puede utilizar dispositivos a partir de los 2 años, ya se sabe que no. Las últimas pautas nos dicen, antes de los 6 años, lo ideal es que no se expongan a pantallas 0 minutos. Antes se recomendaba, bueno, media hora, 1 hora, no, 0 minutos antes de los 6 años, por todas las repercusiones que está teniendo desde el punto de vista cognitivo, retardo del lenguaje, por supuesto a nivel visual, que es lo que las personas pudiesen considerar como la consecuencia más clave o importante, pero no, me afecta todo. Entonces es importante que ese niño duerma, porque resulta que la hormona de crecimiento se secreta a las 9 de la noche. Un niño, no se justifica que un niño esté 11, 12 de la madrugada todavía despierto. Entonces es un hábito que nosotros debemos formar en el hogar para también favorecer ese crecimiento y desarrollo. Ahora, y en cuanto a la vacunación, doctora, ya para finalizar la entrevista, ¿qué tan importante es que se cumpla con la vacunación para los bebés y para los niños? Sumamente importante. Las vacunas están precisamente para eso, para salvar vidas, para prevenir las complicaciones. Es triste que a veces escuchamos este tipo de repuntes que pueden haber sido evitados o mortalidad evitadas con la vacunación, y mantenerse con un esquema de vacunación al día es fundamental. Que no esperemos escuchar un caso, un brote, un repunte, o que lamentablemente alguien cercano fallezca un bebé por una enfermedad inmunoprevenible, que es prevenible por las vacunas, como para nosotros tomar acción y vacunar.
La idea es buena alimentación, buena nutrición, vacunación y su control pediátrico regular. Bueno, doctora, muchísimas gracias por estar acá en Caminando Ando. Sus redes sociales para que la puedan sintonizar y conectarse con usted. Mi cuenta de Instagram es @instapediátrica y para la parte de lactancia pueden consultar @Comisión de Lactancia Carabobo. La doctora Susan Baute, médico pediatra y puericultora, acá en Caminando Ando. Llegamos al final de esta entrevista. Se despide Jesús Santander, acompañado de este maravilloso equipo. En la dirección general, Peter Taffin. En la gerencia de Mercadeo y Producción, Eddie Ortiz. En la asistencia de producción y controles, Albania Alvarado. Y en la producción de este espacio, Rafael Cáceres y Luis Romero. Nos escuchamos en una próxima entrega de Caminando Ando Radio. Chao.